Va a comenzar un nuevo curso. ¿Qué voy a hacer este año? Muchas cosas por hacer. Este año va a ser difícil, va a ser complicado. Además, como voy a salir ahí fuera y vender lo que hago es siempre tan difícil. Luego el día a día, el cansancio. Hola, soy María Ángeles y vengo a mostrarte la filosofía de un modo diferente. No soy un hombre con barba y no te voy a citar continuamente lo que dijeron otros autores de la historia de la filosofía. Citaremos algunos, pero lo que nos interesa es aplicar la filosofía a la vida, a tu realidad, a tus problemas cotidianos, porque la mente no es un vaso que llenar, sino es una lámpara que encender. Empezamos. Aquí estoy de vuelta para comenzar una nueva serie de vídeos. Y hoy vamos a tratar un tema que seguro que en la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la bienvenida al otoño que hemos estado hace poco en el hemisferio norte, seguro que a todos nos ha dado algún sentimiento de estrés, nos ha dado algún sentimiento de nerviosismo ante los nuevos retos, ante el nuevo curso. Nos ha surgido quizá un sentimiento de ansiedad y hasta, ¿por qué no?, de angustia. Como veis, estos sentimientos que acabo de nombrar, estas emociones, son emociones de las que no se habla hoy en día, que no tratamos tanto hoy en día. A veces se tratan, pero de una manera como más superficial, como etiquetándonos. Es decir, ¿tienes ansiedad? Ah, es que tienes un reto muy difícil al que crees que no vas a poder llegar. Bueno, relájate, haz técnicas de meditación, pero estos sentimientos, estas emociones son cosas mucho más complejas, son propias del ser humano. Enraizan en cómo somos y cómo estamos configurados y en nuestras preocupaciones más fundamentales. Estos sentimientos no se pueden ignorar, no podemos pasar por ellos como si fueran pequeñas etiquetas que con un caramelo se van a solucionar. Son emociones normales, por otra parte, son emociones que todos tenemos, pero son emociones que si las comprendemos de raíz puede ser que nos sirva para tener una vida mucho más serena. Así que si has estado en una de estas situaciones que te voy a comentar a continuación, enhorabuena, eres humano y además un humanista, es decir, que sientes y piensas en profundidad. El primer tipo de ansiedad del que te quiero hablar es una ansiedad que conocemos a veces como ansiedad o angustia existencial, vacío espiritual. Y es que históricamente se dice que hoy día podemos padecer más ansiedad de este tipo, ansiedad existencial, porque las tradiciones religiosas, culturales y las normas sociales como que ya no son tan importantes en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Ya no sabemos y conocemos un camino establecido por el que conducirnos, ya no conocemos una moral que debemos cumplir sí o sí o si no vamos al infierno. Todo esto ya no está tan claro, ya lo hemos cuestionado, ya estamos en sociedades mucho más paganas. Y eso nos ha llevado, quizá, dicen algunos autores como Viktor Frankl, por ejemplo, a tener mayor vacío existencial, ese hueco enorme dentro de nosotros que nos hace tener una sensación de falta de sentido, de que las cosas no van hacia ningún sitio, de que no tenemos algo que nos llene profundamente. De alguna manera nos falta espiritualidad, y es que sí que es cierto que en estas sociedades nos hemos ido a un materialismo tan puro y duro, es decir, nos interesan los bienes, el dinero y sobre todo una cosa muy importante que es muy materialista, los resultados. Mirad el vídeo anterior que hice del estoicismo. Y al interesarnos estas cosas tan tangibles, tan de roca dura, tan de la anécdota del día a día, nos hemos olvidado de cultivar lo profundo, lo interior. Nos hemos olvidado de cultivar la fe. Nos hemos olvidado de cultivar los sentidos, de cultivar los significados, lo que nos mueve, las misiones. A lo mejor necesitamos tener una misión, algo que nos mueve en la vida que realizar, simplemente como un paraguas, una referencia, no un resultado, cuidado, sino algo que nos esté inspirando, pues a lo mejor ser mejores personas, o comportarme mejor con mi pareja, o quizá dejar un legado en el mundo, ¿no? Necesitamos, no nos olvidemos que necesitamos también conceptos, necesitamos abstracción, necesitamos no estar todo el día contando las tonterías que nos pasan, sino a elevarlo a teorías y a ideas mucho más complejas acerca de lo que pensamos y sentimos. El ser humano necesita filosofía. El ser humano también necesita espiritualidad, necesita tener fe,
pero no fe religiosa, fe espiritual. Necesitas tener fe en la humanidad, necesitas tener fe en lo que sucede en la vida, en la naturaleza. Necesitas cultivar rincones incluso que no puedes explicar. Necesitas tener cosas en tu vida que no sean todo tan tangible, tan explicables, tan científicas, ¿por qué no decirlo? Al final el ser humano necesita lo invisible. Quiero hablar de un segundo tipo de ansiedad, y es la ansiedad por la enorme libertad que tiene el ser humano, que es arrojado a la vida de una manera completamente sin nada prefijado, es decir, has de decidir todo acerca de tu vida, ya nos lo decían los existencialistas, y es que esa enorme libertad que tenemos obviamente tiene una gran responsabilidad detrás. Y es que la responsabilidad que tenemos es radical, es decir, cada uno de nuestros actos en realidad son actos que uno debe pensar que cualquier otra persona también debería llevarlos a cabo. Es decir, si tú haces una acción determinada, tienes que preguntarte, si todo el mundo hiciera lo que yo estoy haciendo, ¿estaría bien? Y esa pregunta radical que a veces no nos hacemos, que eludimos continuamente, es decir, en nuestra vida cotidiana, uno hace ciertas cosas. Uno le grita a una persona que, por ejemplo, ha saltado un semáforo en la calle o simplemente que le ha hecho una pequeña pirula con el coche y le gritas. Y tú cuando haces eso, solo estás pensando en soltar lo que te da la gana, en ese egoísmo puro de soltar la emoción y no estás pensando ¿y si eso lo hiciera todo el mundo? Esa ilusión de responsabilidad constante que realizamos en el día a día nos lleva a una ansiedad, porque al final, como seres humanos, sí que sentimos profundamente la responsabilidad que tenemos para con la humanidad. Sí que lo sentimos, y para con todos los seres y el mundo también. Lo que pasa es que no quieres oírla, porque oírla supone mucho esfuerzo, porque oírla supone que no te guste ciertas cosas que estás haciendo, porque oírla supone aceptar tus incoherencias. Pero si no la oyes, estás renunciando a ser un ser humano, estás renunciando a tu humanidad. Nos decía Sartre que el ser humano no puede escapar al sentimiento de total y profunda responsabilidad. Y es que puedes dormir por las noches bien. Hay gente que tiene problemas de insomnio y muchas veces cuando tienes problemas de conciencia no puedes dormir bien por las noches. No te estoy diciendo que seas un ogro, no te estoy diciendo que te responsabilices de todos los problemas de la humanidad. Te estoy diciendo que para vivir una vida serena, para vivir una vida humana, tienes que tener conciencia de que tienes una responsabilidad sobre tus actos. Entonces, ¿qué hacemos con la ansiedad que sentimos? Pues para empezar a entender que es un sentimiento, una emoción profundamente humana y que de alguna manera va a estar en nuestra vida, esa sensación de desesperación a veces existencial, esa sensación de angustia, de ansiedad. Eso es humano y está ahí. Aprendamos a vivir con ella, aprendamos a aceptar lo que somos, aprendamos a aceptar que somos seres complejos y profundos que necesitamos de lo invisible y que además tenemos una gran libertad y una gran responsabilidad sobre el mundo. Si somos capaces de asumir nuestra misión humanista, yo creo que seremos capaces también de asumir mejor las emociones que hoy día queremos ignorar y a las que queremos poner un parche fácil y una tirita y no mirar demasiado. Pero una advertencia, las emociones cuando se encallan y se enquistan y se quedan ahí mucho tiempo y de manera obsesiva se convierten en patologías y en cosas más complicadas. Si estás en esta situación, obviamente ve a un especialista. Aquí estamos hablando de la dimensión filosófica del ser humano, que todos tenemos, no estamos hablando de enfermedades mentales. Y por último, como siempre, te lanzo unas preguntas para que sigas pensando. ¿Qué es la ansiedad para ti? ¿Cómo la vives? ¿La huyes o la habitas? ¿Y qué te parece este concepto de ansiedad humanista que debemos aceptar? Hasta aquí el vídeo de hoy. Os animo a comentar como siempre y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.